Entonces, para derivar con esa fórmula a elevado a f de x, ese primer ejercicio, la fórmula dice que hay que derivar el exponente. Ya, eso hay que derivar. Multiplicado por la misma función, o sea, esa misma función a elevado a f de x, es decir, 7 elevado a x cubo menos 8, hay que multiplicar por la derivada del exponente, por logaritmo de a. ¿Ya? Con esa fórmula se deriva. A ver, hagamos la prueba. Entonces, ¿qué pasaría con esa función? La derivada del exponente, de esto, x cubo menos 8 es 3 3x al cuadrado. cuadrado. A elevado a f de x, o sea, toda la función, por 7 elevado a x cubo menos 8 por logaritmo de 7. Esa es la derivada. Cuidado, este 3 no se puede multiplicar por 7, porque 7 tiene exponente x cubo menos 8. ¿Ya? Entonces, todo eso sería la derivada de la función. ¿De acuerdo? Esa sería la de primer orden, ¿no es cierto? La del primer Lisa. orden, ajá. Y para hacer la de segundo orden se tendría que aplicar la fórmula de... Del producto. Del producto. Ajá. 3x cuadrado, pongan que sea la primera función. Y la segunda puede ser solamente esto, la función exponencial. Y este logaritmo de 7 es una constante que va a ir manteniéndose después de derivar. El logaritmo de 7 es un número, es una constante. Entonces, esa no se va a derivar, se va a mantener. Porque es constante. Entonces aquí tendría u por b. ¿De acuerdo? Ah, bueno. Gracias, Lisa. Eso sería. El del segundo ejercicio, la función, la inicial era el coseno, una función trigonométrica. Y luego de derivar la función trigonométrica, para volver a derivar, había que utilizar el producto también, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es la derivada del coseno? Aquí lo vamos, la del 2. Sería la derivada de x quinta menos 3 multiplicado por menos. Entonces aquí sería menos 5 x cuarta por seno de x quinta menos 3. Ya, entonces, si quiero volver a derivar esto, igual tengo que un producto u por b. ¿Sí? Entonces, un producto de dos funciones. E elevado a 3x más 5 también es función exponencial, pero este es un número especial, es muy irracional. Entonces, ahí tiene su propia fórmula para poder derivar eso. Entonces, la derivada de esto sería igual la derivada del exponente, que sería solo 3, por la misma función. Más. Esa es la primera derivada. Para volver a derivar, este 3 es una constante. Entonces solo se deriva la función y la constante se la mantiene. Ya más facilito todavía, ¿no? Y ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces ya están los tres ejercicios. ¿Listo? Bueno, eso era la tarea. Entonces vamos a ver ahora este subtítulo. Derivada de funciones implícitas. Hasta ahora hemos estado viendo la derivada de este tipo de funciones. Por ejemplo, ¿ya? Donde la variable dependiente está completamente despejada. Entonces aquí esta es una función explícita. ¿Ya? Explícita. Entonces todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora han sido de funciones de este tipo, donde la variable y, que se la representa con f de x, está completamente despejada. En la función no aparece la variable y, solamente la variable independiente.
Cuando estamos trabajando con variables o con funciones implícitas, estoy hablando de las funciones del tipo, por ejemplo, donde la variable y no está despejada. Este tipo de función se llama implícitas. Que en muchos casos es posible y es fácil despejar la variable y, pero en otros casos es muy complicado de despejarla. Entonces derivamos directamente la función desde esa función, desde la función implícita. Hay diferentes maneras de derivar una función implícita. La más fácil, a mi parecer, es la del teorema, que dice que la derivada de esa función, el y', será igual a menos fracción. En el numerador solo voy a derivar con respecto a x a la función. A esta función implícita se la representa con la letra mayúscula. Y entre paréntesis las dos variables, la independiente y la dependiente. Entonces el teorema dice que tengo que derivar en el numerador solo a la variable x y en el denominador solo a la variable y. De esa manera encontramos la derivada de esa función implícita. ¿Ya? Como tengo dos variables, perdón por mi cuadro tan grande, como tengo dos variables, cuando estoy derivando con respecto a una variable, por ejemplo en el numerador, cualquier otra variable que tuviera se la considera una constante. Entonces, si en el numerador voy a derivar con respecto a x, porque eso dice la formulita o el teorema, si tuviera otra variable y voy a tener a la variable y la considero una constante. En el denominador voy a derivar solo y, por lo tanto a la variable x se la considera una constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Veamos, entonces, y' será igual a menos 4. En el numerador solo voy a derivar x, eso dice. Entonces, la derivada de la variable y, que no es la que estoy derivando, porque x es la que estoy derivando, entonces será 0, porque a la variable y se la considera constante, y la derivada de una constante es 0. Entonces aquí será 0. Menos. La derivada de 4x, como estoy derivando con respecto a x, entonces derivo ese término. De 4x es simplemente 4. La derivada de 5, el 5 es un número, también es una constante, por lo tanto su derivada es 5. En el denominador solo voy a derivar con respecto a y. O sea, la derivada de y es 1. La derivada de 4x, o sea, volvemos a la función a derivar, ¿no? La derivada de 4x, como estoy derivando con respecto a y, 4x es constante porque no tiene a la variable y, por lo tanto su derivada es 6. Y la derivada de 5, 5 también es un número, es una constante, por lo tanto es 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa función? 0 menos 4 menos 0 es menos 4. Por el menos 1 menos 0 menos 0 es 1, por lo tanto se sobreentiende que ahí hay 1. Su derivada había sido simplemente 4. De la función implícita, ¿sí? De ahí estoy derivando. Si hubiéramos derivado la explícita, fíjense, la y' hubiera sido la derivada de 4x es 4 y la de 5 es 0. Entonces es 4. Ya sea que despejemos la variable dependiente o derivemos directamente la función desde ahí sin despejarla, la derivada tiene que ser la misma, por supuesto, porque se trata de las mismas funciones, solo que está escrita de diferente manera. ¿Ya? Una es explícita y la otra es implícita. ¿De acuerdo? Entonces, para derivar una función implícita,
Derivamos las dos variables, pero una variable a la vez. O sea, en el numerador solo derivo x y en el denominador solo derivo a la variable y. Como si fuera una independiente. ¿Se entiende esta parte? Listen. ¿Ya? Entonces, esta letra mayúscula me está diciendo que es una función implícita. Esta letra minúscula me está diciendo que es una función explícita. ¿Sí? Entonces, por aquí otro ejercicio. Les voy a dar entonces 2. Una función implícita. Estas dos variables, la primera me está indicando la variable independiente, que es x, y la segunda me indica la variable dependiente, que es la y. Por ejemplo, si tengo 3x cuadrado más 5xy menos 3y a la sí, esto igual así. Entonces, la función es esta partecita. ¿Ya? Esta función implícita siempre tiene que estar igual a 0 para poder empezar a derivar. Si alguno de los términos estuviera en el segundo miembro, todo pasamos al primero e igualamos a 0. ¿Ya? Para empezar a derivar. Entonces, la derivada de la función implícita, es decir, nuestro y' será igual a menos. En el numerador voy a derivar toda la función, o sea, toda esta función, pero solo voy a derivar con respecto a la variable x. Cualquier número que tenga o otra letra u otra variable se la considera constante. Solo voy a derivar x. Entonces, menos, que es el signo del teorema, 3x cuadrado. Como contiene a x, entonces derivo el término. 3x cuadrado, su derivada. 6. 6x. 6x. Más. 5xy. Como contiene a x, o sea, tiene el término a la variable x, entonces lo derivo al término. No es 0 porque contiene a x. Entonces su derivada es, derivo x y el 5 como es constante se mantiene y la y también como es una constante se mantiene. Entonces la derivada de 5xy será 5y porque solo se deriva x. Menos. La derivada de 3y cuarta. Fíjense en este término, 3y cuarta, no tiene la variable x. Por lo tanto, todo eso es una constante. Y la derivada de una constante es 0. Esa es la derivada en el numerador. Ahora, en el denominador volvemos a derivar toda la función, pero ahora derivamos solo la variable y. 3x cuadrado no contiene variable y. Por lo tanto, su derivada es 0. ¿Por qué se la considera una constante? Y la derivada de la constante es 0. 5xy tiene a la variable y. Por lo tanto, se la deriva a la variable y 5x sería constante. Entonces, la derivada de y con exponente 1 es 1. Entonces, solo 1 por 5x me queda 5. La derivada de 3y cuarta tiene a la variable y, por lo tanto derivamos. 3 por 4, 12y al cubo. Acomodando un poquito la función, aquí me quedaría menos 6x menos 5y dividido 5x menos 12y cubo. Si se pudiera simplificar, se simplifica, se reduce términos, pero si no, entonces directamente esa es la derivada. Y ahí está la derivada de la función.
Como pueden notar en este caso, la variable y tiene, aparece en dos términos y además está elevada a la cuarta. Es un poco complicado. No es tan sencillo como el anterior despejar la variable y para poder utilizar la derivación explícita. Entonces derivamos directamente desde ahí como función implícita y su derivada es esta. Entonces la variable y se encuentra en el numerador y en el denominador. Preguntas. Entonces con esta función trigonométrica derivamos, es una función implícita también. En el numerador solo voy a derivar x. Seno de x cuadrado menos 5y. Utilizamos la formulita. Dice que hay que derivar lo del paréntesis, pero hay que acordarse que solo x hay que derivar. Entonces, si yo tengo x cuadrado menos 5y cubo, la derivada de ese polinomio sería derivada de x cuadrado 2x. Y la de 5y cubo sería 0 porque es una constante. Por coseno de lo mismo, de x cuadrado menos 5y cubo. Ahí. En el denominador volvemos a derivar la función seno, pero ahora voy a derivar con respecto a y. Por lo tanto, x cuadrado será 0 menos 5 por 3, 15 y cuadrado. Por coseno y cuadrado. Podemos simplificar, hacer operaciones algebraicas, por ejemplo, 2x menos 0, simplemente 2x. Por coseno al cubo. Denominador. 0 menos 15 menos 15. Y cuadrado por coseno. ¿Algo más que pudiéramos hacer aquí? Y me ayuda a ver. ¿Se puede simplificar el coseno? Se puede. Porque es el mismo término, ¿no? El mismo factor. Coseno de x cuadrado menos 5y, coseno de x cuadrado menos 5y. O sea, todo esto se puede simplificar. Menos por menos. Y al final había sido la derivada igual a 2x dividido 15y cuadrado. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Utilizando así el teorema no hay donde confundirse, porque en el numerador solo se deriva x, o sea, solo se deriva una variable, aunque hubiera dos, y la otra variable se la considera una constante. Y en el denominador también derivamos solo una variable, y cualquier otra que hubiera se la considera constante. Ahí tengo una función, es una función implícita, derivamos la función. Entonces nuestro y' sería igual a menos, y veamos, ¿cuál es la derivada del numerador? Voy a derivar a la variable x en el numerador. Derivada de x elevado a un tercio. ¿Me derivan el término, por favor? X elevado a un tercio.